Bienvenidos al Seminario Internacional de Salud Pública, hoy lunes 2 de mayo del 2022. Saludamos a los asistentes a esta plataforma de Zoom y a la plataforma de Facebook. Las universidades participantes en este seminario internacionales son la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Abu Magalhães del Ministerio de Salud de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, la Universidad del Oeste de Santa Catarina, Brasil, por parte de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Voy a dar una serie de recomendaciones. Mantener en silencio su micrófono durante la presentación. Coloque correctamente tu nombre para que así podamos identificarte. Se otorgará constancia al asistir al 80% de las sesiones del periodo de febrero-junio 2022. Para el registro de asistencia, compartiremos el enlace a mitad de la sesión. Si tienes comentarios o preguntas, anótalos en el chat, ya sea en Zoom o en Facebook. Y al final del tema, habrá un tiempo dedicado exclusivamente a responderlos. Para solicitar la palabra, solicítalo en el chat o levantando la mano. Enciende la cámara, di tu nombre y procedencia. Sé breve por consideración al resto. Para la presentación del ponente, lo hará la doctora Rosa Margarita Durán García, quien es profesora, investigadora, líder del cuerpo académico y coordinadora de los posgrados de salud pública de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Tienes la palabra, doctora Rosa Margarita. Sí, muy buenos días a todos. Gracias, doctor, por darme la palabra. Pues a mí me toca presentar una breve semblanza del doctor Martín Velázquez Gómez. El doctor tiene un doctorado en Ciencias en Salud Pública y una maestría en Ciencias en Salud Pública de la UNICASH. Es especialista en bioquímica clínica. Tiene varios diplomados en el área clínica de básicamente la hematología, medicina transfusional, etc. Su licenciatura fue como farmacobiólogo y se lo otorgó la Universidad de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas. En sus experiencias laborales, profesionales, es profesor de bioquímica clínica y hematología en la UNACH, profesor de posgrado de distintas universidades de Chiapas, profesor de bioética también de otra universidad de Chiapas, gestor de calidad, químico analista, vocal del Comité de Medicina Transfusional y autor y coautor de múltiples publicaciones científicas en revistas indexadas. Actualmente es el responsable del área de investigación del Banco de Sangre de Chiapas. En cuanto a sus afiliaciones, está en la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional, Federación Nacional de Químicos Clínicos, Colegio de Químicos de Chiapas, Sociedad Mexicana de Salud Pública. Le damos la bienvenida al doctor y le pasamos la palabra. Muchísimas gracias, doctora Rosa Margarita. Muchísimas gracias a todos los que conforman este comité, por la invitación que me hicieron llegar. Con mucho gusto estoy aquí con ustedes para dar un tema, espero que sea de mucha relevancia y de mucha importancia, y sobre todo que sea aplicable en sus áreas de trabajo, aquellos que laboran en lo que es medicina transfusional
o banco de sangre. Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla, por favor, me indican si se ve bien para que yo pueda continuar. Se ve perfectamente, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Como les decía, agradezco nuevamente a cada uno de ustedes esta invitación. Espero poder estar en algunas otras ocasiones. Como ya dijo la doctora Rosita, de mi profesión base, mi profesión de pregrado es ser químico farmacobiólogo. Yo me he desempeñado más en la parte clínica y lo que es banco de sangre. Actualmente trabajo para el Instituto de Salud del Estado de Chiapas, específicamente en el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea y banco de sangre llamado Dr. Domingo Chamorro Rodríguez. Ya tenemos cerca de 16, 17 años, si no me equivoco, de estar laborando. Actualmente funjo como encargado del área de investigación y soy químico analista del Laboratorio de Serología Infecciosa, donde tamizamos a todos los donantes de sangre de los marcadores infecciosos que debemos de tamizar, como son el virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B, el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, hacemos sífilis, hacemos paludismo, hacemos brucela y hacemos Chagas. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo es que existe un panorama acá en nuestro estado sobre lo que es esta enfermedad y el riesgo que existe, aún sabiendo que los bancos de sangre poseen grandes tecnologías, poseen una metodología muy avanzada para evitar lo más posible que se transfunda una unidad de sangre con algún riesgo. Sin embargo, existe ese riesgo latente y ese riesgo se le denomina riesgo residual de transmisión. Entonces, me voy a permitir dar mi presentación. Aquí les presento una pequeña fotografía de nuestra unidad de trabajo, nuestro Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea en el estado de Chiapas. Un lugar, pues, muy grande. De hecho, la semana pasada, perdón, el día viernes, tuvimos la visita de nuestro director nacional de la Ciudad de México. Primera vez que viene a nuestro centro estatal por un cambio de directiva y quedó maravillada por nuestras instalaciones que tenemos. Sin embargo, pues como todo, tenemos ciertas situaciones en las cuales vamos mejorando día a día y les voy a platicar más adelante en qué consiste. Pues bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre un caso en especial, un caso que es la enfermedad de Chagas y el riesgo residual de transmisión que existe por transfusión sanguínea de sangre. Y esperemos que esto sea una parte importante donde estos bancos de sangre a nivel, no solamente aquí en Chiapas, ni México, ni Latinoamérica, sino a nivel mundial, tienen un papel muy importante en la salud pública. Entonces, quiero comenzar con lo siguiente. Miren, todos los bancos de sangre a nivel mundial, pero específicamente nosotros aquí en el estado de Chiapas, nos regimos por requisitos legales muy importantes, tanto nacionales como internacionales. Existe un estándar de trabajo para servicios de sangre editado por la OPS y la OMS, que es una guía internacional en el cual nosotros nos tenemos que apegar de acuerdo a ciertos indicadores y objetivos de calidad que debemos de cumplir respecto a los servicios que otorgamos y sobre todo los productos sanguíneos que nosotros suministramos a nuestra población. También nos regimos a través de las directrices que la misma Organización Mundial de la Salud emite sobre las buenas prácticas para la producción o manufactura de los productos sanguíneos en los diferentes centros de sangre. Y aquí específicamente en nuestro país existe un programa denominado Programa de Acción Específico, donde nosotros tenemos establecidos y descritos muy bien todo lo que tenga que ver con el acceso universal a sangre, a hemocomponentes, a células troncales hematopoyéticas, que busquemos su seguridad
sanguínea y sobre todo transfusional. Y tenemos una entidad a nivel nacional que nos rige a todos los centros estatales que componemos el país de México. El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que a través del Diario Oficial de la Federación emití una norma oficial mexicana, que es la 253, que habla sobre la disposición de sangre humana de sus componentes con fines terapéuticos. Esta norma es la norma oficial para nosotros. Es la principal guía que nosotros debemos cumplir con los requisitos indispensables para asegurar un producto de calidad y sobre todo un producto sanguíneo seguro. Sin embargo, también adoptamos normas internacionales de calidad. Nuestro Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea se encuentra certificada a nivel internacional a través de las normas ISO, ¿sí? Específicamente la norma ISO 9001 en su versión 2008. Una norma que nos identifica como un establecimiento que cumple con un sistema de gestión de calidad, con procesos avalados, con indicadores y objetivos de calidad medibles que permiten otorgar productos sanguíneos de la más alta calidad y sobre todo con gran seguridad sanguínea. Como para que nosotros entremos en contexto de lo que es un banco de sangre, debemos entender quiénes son las personas que necesitan estos productos que nosotros otorgamos. Pues bueno, se entiende o se tiene previsto aquí en México a través de datos de la Secretaría de Salud y mismo de la Organización Mundial de la Salud, que los pacientes con leucemia aguda son los que reciben de 8 hasta 12 transfusiones por mes. Los pacientes que requieren trasplantes también de médula ósea requieren desde 4 a 6 transfusiones de concentrados eritrocitarios, o sea, glóbulos rojos. Inclusive llegan a requerir hasta de 8 a 10 transfusiones de plaquetas, ya sea por aféresis o plaquetas convencionales. Sin embargo, también hay pacientes con tumores sólidos que su tratamiento pues conlleva recibir hasta de 2 a 4 transfusiones mensuales. Entonces, este es un panorama general de la importancia y las necesidades que tienen los servicios hospitalarios en nuestro país. En México, por ejemplo, aquí a través de un dato adicional, ahora durante la pandemia del COVID-19, se logró obtener un porcentaje de sangre utilizada en diferentes sectores hospitalarios. Se midieron que del 100%, 27% de ellas fueron utilizadas en medicina interna, el 18% fue utilizada para terapia intensiva, igual que para urgencias, el 17% para pediatría, el 13% para cirugía y solamente el 7% para el área de ginecología obstetricia. Esto generó una reducción de aproximadamente 47% en función al año del 2019. Tiene una lógica el hecho de que estamos en pandemia, todos los bancos de sangre a nivel mundial sufrieron por la captación de donantes de sangre, por la transmisión masiva que había de esta enfermedad. Entonces aquí en México no pasó desapercibido y se redujo en casi 50% la donación. Sin embargo, se estuvo obteniendo ese producto para poder subsanar las necesidades de cada una de las unidades médicas que así lo requerían. De manera genérica, todos los bancos de sangre tienen este proceso que incluye desde el donante, cuando el donante llega a un banco de sangre para petición de un familiar o a petición de una institución o porque llega de manera voluntaria, inicia con ese donante. Hay una etapa segunda, que así lo podemos llamar, que es la etapa analítica, donde estamos todo lo que es el banco de sangre, el laboratorio de bancos de sangre. Y finalmente está una tercera etapa, que es el que recibe esta unidad de sangre que obtenemos de los donantes, que es el paciente. Todo esto, lógicamente, tiene que estar asentado en una buena hemovigilancia. Para cuestiones técnicas, en las normas y en las guías, tanto nacionales como internacionales, lo denominan trazabilidad. Trazabilidad desde que el donante llega, o se le obtiene el producto sanguíneo,
y hasta que se transfunde. Pero no solamente queda la trazabilidad en la transfusión, sino después de la transfusión sanguínea que se le da seguimiento a los pacientes. ¿Y qué conlleva esto? La búsqueda más que nada de que haya disponibilidad, que haya suficiencia de productos sanguíneos y que haya acceso universal de este producto a todos los pacientes que lo requieren. Específicamente en todos los donantes, lo que nosotros requerimos de ese tipo, de esa población donante de sangre, es pues lógicamente que haya educación en donación voluntaria de sangre. Existen programas para educar a la población de cómo debe de donar, los beneficios que tiene, así como también cómo se deben de reclutar, cómo se deben de seleccionar, cómo se colectan los donantes voluntarios o los donantes que lleguen a un banco de sangre en especial. En el laboratorio lo que vigilamos prácticamente lo que es la extracción del producto, el transporte de ese producto, la separación en los hemocomponentes. Recordemos que una unidad de sangre no solamente es sangre como tal, sino lo podemos separar en concentrados eritrocitarios, en plasmas, en plaquetas, en crioprecipitado, en factores de coagulación, en muchos componentes. Eso es el papel que tiene el laboratorio, así como también darle seguimiento a la investigación o identificación de infecciones que porten esa unidad de sangre o el donante mismo, así como también darle un seguimiento desde el punto de vista de tratamiento, de acceso a tratamientos a aquellas personas que salgan reactivas a algún marcador infeccioso. Y a los pacientes, lógicamente, también se le tiene que darle seguimiento desde el punto de vista de cómo debe estar almacenado el producto sanguíneo que se obtiene de los donantes, la decisión que tiene el paciente de recibir o no ese producto, así como también la solicitud que viene desde el punto de vista del médico que lo solicita o el hospital mismo, las pruebas que necesitan hacerse antes de que se transfunda ese producto a los pacientes, entregar el producto directamente a las unidades médicas que lo requieren y lógicamente su administración como un tratamiento terapéutico. Entonces, todo eso se engloba en un punto muy importante que es el proceso de la donación de sangre, y todo esto debe estar en un punto álgico que debe de estar en lo que es la capacitación, la educación a todos los componentes de este proceso de donación. De manera así general, vamos a darle unos datos importantes que nosotros tenemos acá en México y en nuestro estado de Chiapas, datos extraídos a través de nuestras instituciones oficiales como es el INEGI, del año 2021, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales del 2020, donde encontramos que, por ejemplo, a nivel de nuestra República Mexicana, en nuestro país, tiene una población aproximadamente de 126.014.024 habitantes para el 2021. El 51.2% corresponde a mujeres, el 48.8% corresponde a hombres. Existe una mediana de 29 años de edad para México en ese año, cuando se hizo el Censo Nacional de Población y Vivienda. Existe una tasa de analfabetismo en nuestro país del 4.7%, y la escolaridad promedio a nivel nacional que tenemos nosotros es de 9.7 años. Y entrando ya en materia de medicina transfusional o banco de sangre, para el año 2019 existía una donación voluntaria altruista, que más al rato les comentaré en qué consiste la donación voluntaria altruista, es de 5% anual, y ese 5% anual desafortunadamente nos ubican a nosotros como mexicanos, como país, nos ubican en el último lugar a nivel Latinoamérica en el año 2019. Hablando específicamente de nuestro estado de Chiapas, está conformada por 5.543.828 habitantes, que corresponden al 4.4% de la población de nuestro país, y curiosamente también tienen la misma proporción entre hombres y mujeres. La mediana de edad de nuestro estado es de 24 años. De hecho, para ese censo que se hizo en el 2020, nos ubica como el estado más joven de nuestra República Mexicana. El más viejo es la Ciudad de México, perdón, con 27 años de edad.
La tasa de analfabetismo es, aquí en nuestro estado tenemos de 14.8. El 14.8% de nuestra población es analfabeta. La escolaridad promedio de nuestra población chiapaneca es de 7 años. Y, como dice ahí en la diapositiva, somos el último lugar a nivel nacional. La donación voluntaria que existe en nuestro estado de manera altruista es del 5%, que fue en el año 2020. Actualmente, ahorita en el 2022, en el primer trimestre que va del año, de enero a marzo, tenemos una donación voluntaria del 6.1%. Hemos obtenido cerca de 3 años consecutivos primer lugar de donación voluntaria a nivel nacional. Sin embargo, el país sigue siendo el último lugar, como lo manifesté anteriormente, a nivel Latinoamérica. Y un dato curioso también que me llamó la atención para poder entender la importancia que tiene la enfermedad de Chagas en nuestro estado, es que la población indígena que existe en nuestro estado es del 14.2% correspondiente al total de la población de nuestro estado, ¿sí? Y que el 75% de nuestro estado vive en pobreza, y en pobreza extrema vive el 29%. Datos que les comento como de manera teórica, o lo que maneja la literatura, y que son correlacionadas con todas las enfermedades que hoy en día aquejan a nuestro estado. Pero como voy a hablar de Chagas, pues me voy a centrar más en eso. Otros datos muy importantes, estadísticas que existen hoy en día. Por ejemplo, en 2019, el Fondo para la Colaboración para la Ciencia y la Tecnología en el 2019 emitió este comunicado donde dice, pues sabemos muy bien que la sangre es un líquido vital, no es posible fabricarla de manera artificial, y que existen 3 tipos de donadores a nivel mundial. Por ejemplo, el primer donador que existe es el de reemplazo. ¿Qué significa el donador de reemplazo? Generalmente son aquellos donadores que van porque son amigos, son conocidos, son familiares del paciente que requiere esa unidad de sangre. ¿Sí? Aquí en México nosotros los llamamos donadores habituales. También existe un segundo tipo de donador, que es el donador que recibe un pago por su sangre. Nosotros aquí en México, especialmente en Chiapas, los llamamos donadores remunerados. Son aquellos que cobran por ir a donar sangre. Y es uno de los donadores más peligrosos que existen a nivel nacional, a nivel internacional. Y existen los donadores voluntarios altruistas, que son los donadores más seguros, que son aquellos que cuidan de su vida, cuidan de sus hábitos personales, cuidan su alimentación, y son aquellos que generalmente buscamos tener en nuestros bancos de sangre para garantizar tener un producto lo más seguro posible. Entonces, en México también es importante saber que la mayoría de las transfusiones existen por donación de reemplazo. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte, cerca del 94% de nuestra donación que existe en México, viene de aquellos donadores que son solamente habituales. Son aquellos que vienen porque un familiar se lo está pidiendo como apoyo a su salud. México cuenta con alrededor de 156 bancos de sangre en todo el país, y el 81% pues recolecta menos de 5,000 unidades por año. Chiapas, por ejemplo, oscila entre 25,000 a 30,000 unidades anuales. De hecho, somos uno de los estados que más colecta de sangre tenemos en nuestro país, ¿sí? México también ocupa el último lugar en Latinoamérica, como decíamos, en donación voluntaria de sangre. Tiene una tasa de aproximadamente 5.2%. Y la Organización Mundial de la Salud, junto con la Federación Internacional de la Cruz Roja, pues propusieron un marco global de que el 100% de la donación de sangre que reciban los bancos, pues provengan de los donadores altruistas y que no sea remunerado. Eso fue un indicador que se dejó para el 2030. Sin embargo, se ha observado que no se ha logrado ese objetivo. México, le vuelvo a repetir, para el 2019 teníamos 5.2%, ¿sí? Estamos en el 2022
y estamos en aproximadamente como un indicador para alcanzar en este año de 8%. Entonces, son datos pues muy crudos, pero que es realmente lo que pasa en algunos países y específicamente aquí en México. Comentar también que la seguridad transfusional tiene una serie de pasos muy importantes, como es que va desde el reclutamiento del donador, cómo se selecciona, mediante una valoración médica muy rigurosa, cómo se colecta, ¿sí? Cuál es el proceso que sigue ese producto después de ser colectado. Y existe un rubro muy importante que es el área de serología infecciosa, donde nosotros identificamos a aquellos donadores portadores de ciertas infecciones específicas que marcan nuestra normatividad. Y así pues le dan un criterio de transfusional, existe la distribución de esos productos, posteriormente ya a nivel hospitalario lo que es la administración de ese producto sanguíneo, y se le da un monitoreo o una evaluación a los pacientes que han recibido transfusiones sanguíneas. Ese es el proceso de la medicina transfusional, y la seguridad transfusional se centra específicamente en serología, o sea, los laboratorios de serología de los bancos de sangre, y en la administración del producto ya en el hospital que así lo requiera. Entonces, dando atrás este preámbulo, hablando ya de la enfermedad de Chagas, nosotros sabemos que la enfermedad de Chagas es una enfermedad que lo ocasiona un parásito llamado Trypanosoma cruzi, ¿sí? El Trypanosoma cruzi se puede adquirir al menos por 5 vías, hoy en día se cree que ya son 6, pero las 5 vías ya más estudiadas son la vectorial, que es directamente a través de un vector que es una chinche, que lo comentaré más adelante, pero curiosamente el segundo modo de transmisión es a través de una transfusión sanguínea, posteriormente seguida de madre a hijo, transplacentaria, por trasplantes de órganos y por alimentos contaminados o agua contaminada, aunque hoy en día se está estudiando la transmisión por vía sexual también. Es una enfermedad que está compuesta por 3 fases, ¿sí? La fase aguda, que es donde existe tratamiento para la enfermedad. Generalmente aquí el 10% de las personas manifiestan un signo denominado romaña, que es una inflamación del lugar donde el paciente se rasca y deja entrar el parásito a través de la laceración de la piel, generalmente por las heces fecales que tienen el parásito Trypanosoma cruzi. En la fase indeterminada generalmente dura de 5 a 20 años, puede estar un paciente de 5 a 20 años sin manifestar ninguna sintomatología, y es aquí donde se crean los anticuerpos, y es desgraciadamente en esta fase donde nosotros identificamos a la mayoría de las personas con enfermedad de Chagas, y de ahí existe una fase crónica que lleva pues, a manifestaciones ya a diferentes tipos de órganos, como son a nivel del sistema digestivo, a niveles neurológicos, cardiopatías, etc. Entonces, no existe cura en lo que es en la fase tanto indeterminada como en la crónica. Existe cura sí en la fase aguda, casi el 95% de los pacientes en la fase aguda, cuando se identifica, pues tienen tratamiento positivo a través de bendidazol o nifurtimox. El parásito tiene un ciclo de vida dentro del vector, así como en el hombre, ¿sí? Inicia con el vector, donde generalmente cuando el vector pica a una persona, generalmente le traspasa el parásito, ¿sí? Y estos parásitos en forma de tripomastigotos metacíclicos penetran a través de la piel, porque el paciente generalmente, este vector generalmente lo que ocasiona es picar durante las noches cuando las personas están dormidas, ¿sí? Y involuntariamente la persona se rasca después de que ha defecado ese parásito, ese vector en la piel, ocasiona un proceso inflamatorio, se rasca la piel de la persona y es la forma en cómo entra al interior del organismo de la persona. Posteriormente, ese parásito ya en el hombre pues sigue un ciclo donde se puede ir anidando en los tejidos y ahí queda latente por muchos años. Posteriormente puede llegar a salir ese parásito, volver a reinfectar a un vector, y ese vector
seguir su ciclo hasta encontrar a otro portador. El mal de Chagas está, desgraciadamente, o perdón por la palabra, pero es así, íntimamente ligada con el desarrollo económico-social de la población, principalmente lo que es la pobreza. Y por eso presentaba yo anteriormente datos de pobreza en nuestro estado de Chiapas y las malas condiciones de la vivienda. Sin embargo, pues también las zonas geográficas ha generado pues ciertas características para que se propicie el vector y exista la enfermedad, porque sí existe la enfermedad. Entonces, la movilización humana pues también implica mucho riesgo potencial. Ahorita pues, Chiapas es el paso principal de migrantes, una alta población de migrantes que se quedan y quedan a residir en el estado y pues vienen portando diferentes tipos de enfermedades y eso ocasiona también una alta prevalencia de esta enfermedad. En cuanto a las especies de los vectores que transmiten esta enfermedad, existen 123 especies de triatominos, ¿sí?, en el mundo, 9 de los cuales son los de gran importancia por su distribución a nivel mundial y lógicamente a nivel de Latinoamérica. Aquí en México, por ejemplo, tenemos muchos vectores, ¿sí? Existen 32 especies de estas 129 especies que hay a nivel mundial, tenemos las 32 especies aquí en México, ¿sí? Un dato ya más actual del 2010 de la Organización Mundial de la Salud indica que ya en nuestro país existen 31 especies de 8 géneros diferentes. El más predominante es el Teratoma longipenis, seguido por el Teratoma dividiata. Lo que aquí en Chiapas tenemos es el vector principal, es el Teratoma dividiata. Entonces, este vector es el principal causante de la enfermedad de Chagas. Sin embargo, la medicina transfusional ha jugado un papel muy importante, pero también se ha encontrado que la vía transfusional es la segunda vía más importante para adquirir esta enfermedad. A nivel mundial, pues existen números estimados de personas que viven con la enfermedad de Chagas. México se encuentra dentro de los países que oscilan entre los 900 a los cerca de 90,000 casos anuales de esta enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria, como les decía, es la de mayor importancia en América Latina, es la tercera enfermedad infecciosa que tenemos en nuestro país. El 85% de los casos son causados por la chinche besucona o el parásito que ya vimos a través del vector, y existen otros factores muy importantes de riesgo que debemos de considerar, que son, por ejemplo, las transfusiones sanguíneas, los trasplantes de órganos, la contaminación congénita de madre a hijo. Ya comenté que existen 3 fases clínicas, que oscila entre la más importante, que para poderle dar tratamiento a aquellas personas que tienen esta enfermedad, es la fase aguda, que oscila entre los 3 a 6 meses para poderle dar un tratamiento y sea efectivo. Algunas veces, pues, se presentan síntomas como son fiebre, fatiga, pérdida del apetito, dolor de cabeza, vómito, entre otras sintomatologías. Si no se detecta antes de la fase crónica, pues puede provocar que el paciente tenga enfermedades cardiópatas posteriormente, después de 5 o más años de haber padecido la enfermedad o haberse infectado a través de la chincha, ¿no? O una transfusión sanguínea. En México, la prevalencia, pues las enfermedades rurales y de escasos recursos, pues son las que tienen mayor riesgo de transmisión, ¿sí? Entonces, para el 2019, que son datos muy importantes de la OPS, encontramos que aquí en México tenemos alrededor de 71 millones de personas que se encuentran en riesgo de contraer esta infección, y el 20% de esa población pues está en riesgo, generalmente porque se encuentran en lugares donde la chinche se encuentra. Los estados con mayor riesgo son San Luis Potosí, está también en lo que es el estado de Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, se encuentra en nuestro estado de Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. La pérdida económica total que se estima
al año en nuestro país por años de vida son de 58.450 millones de dólares, donde la pérdida de vida generalmente son de 18.5 años de vida por la enfermedad de Chagas. Y la inversión anual para el tratamiento para estas personas que portan la enfermedad de Chagas oscila entre 659 millones de dólares para poder llevar a cabo el tratamiento de esta persona. Este dato pues lo ponemos acá como una imagen de nuestro país, donde existe la prevalencia de esta enfermedad. Chiapas tiene una prevalencia de 1.6, ¿sí? Es el tercer lugar. Primer lugar es Yucatán, seguido Oaxaca, Morelos, Veracruz y Chiapas. Las fases clínicas que ya les comenté, generalmente la aguda son de 2 a 4 meses. Aquí se detecta por un examen directo en el laboratorio, directamente el parásito a través de una toma de muestra a través del microscopio. Posteriormente, en la fase indeterminada, ahí pues, ya generalmente son por años que lo tiene el paciente anidado en algún órgano, como son el corazón o cualquier otro tejido. Y generalmente ahí nosotros lo detectamos únicamente la presencia del anticuerpo, la inmunidad del paciente, ¿sí? A través de los laboratorios de serología que nosotros tenemos en los bancos de sangre. Y en la fase crónica generalmente pues ya se detecta también, sigue detectándose por serología, pero también toma mucho partido lo que es la PCR, porque generalmente en esas etapas pues podemos obtener directamente el genoma del parásito, una vez que ya ha ocasionado la alteración en algún tejido, como por ejemplo el corazón, el esófago, el intestino como tal. Y ocasiona enfermedades como son enfermedades neurológicas y enfermedades gastrointestinales. Este es nuestro banco de sangre en el estado de Chiapas. Es una institución dependiente del Instituto de Salud. Este banco de sangre fue creado en el 2010, sin embargo, desde 1996 funciona lo que es un banco de sangre en nuestro estado de Chiapas. Estas son instalaciones nuevas que en el 2010 nos la entregaron y, lógicamente, logramos obtener pues, mejor tecnología, mayor personal operativo, mayores procesos, mayores productos de obtención y dándonos la oportunidad de crear un sistema de gestión de calidad como les presento acá, un sistema de gestión de calidad que está en base a procesos y que está relacionado y cumpliendo más que nada los requisitos que establecen las normas internacionales de calidad, como es la norma ISO 9001 en su versión 2015, que es la más nueva, que establece que toda organización, dígase privada, pública, debe de contener un sistema de gestión de calidad. Y nuestra normatividad nacional, que es la norma oficial mexicana, que es la 253, ya nos lo establece como un requisito indispensable. Tener un sistema de gestión de calidad que garantice que todos los procesos, desde que el donador llega hasta que entregamos un producto, esté regulado, esté monitoreado y sobre todo esté certificado. Y me queda pues sentirme orgulloso que este sistema de gestión de calidad en nuestro estado de Chiapas, en nuestro banco de sangre específicamente, se encuentra certificado a nivel nacional y a nivel internacional por esa normatividad ISO 9001-2015. Entrando en detalle, la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, como cualquier otra enfermedad, tiene un riesgo residual de transmisión. ¿Pero qué es el riesgo residual de transmisión? El riesgo residual de transmisión se denomina o se conceptualiza como la probabilidad de que un componente sanguíneo, dígase concentrado eritrocitario, dígase plaqueta, dígase plasma, dígase células madres, dígase cualquier componente sanguíneo, es la probabilidad de que ese componente sanguíneo transmita una infección a pesar de que ya se hayan tomado todas las medidas disponibles para evitarlo, incluida tamizar a los marcadores infecciosos que se puedan transmitir por esa vía.
Desafortunadamente, ese riesgo residual que existe no solamente para la enfermedad de Chagas, sino para VIH, para sífilis, para hepatitis B, para hepatitis C y todos los marcadores que nosotros identificamos en el banco, ese riesgo residual tiene 4 factores que conllevan a ese riesgo. Esos 4 factores son, en primer lugar, el periodo de ventana del agente infeccioso, ¿sí? Puede llegar un donador de sangre a nuestra institución, puede estar infectado, y si se encuentra en ese periodo de ventana, que es el periodo en el cual todavía no ha generado anticuerpos y no podemos identificar la presencia de ese marcador infeccioso, entonces se puede pasar a donar sabiendo que existe ese riesgo, debido a ese periodo de ventana de ese marcador infeccioso. Un segundo factor que conlleva a un riesgo residual son aquellos donantes asintomáticos portadores crónicos. Hay gente o hay personas que llegan a donar. Puede ser, por ejemplo, una persona que esté donando dar sangre que tenga una enfermedad asintomática, ¿sí? Como en el caso del VIH, como en el caso de las hepatitis, que hoy en día, por ejemplo, la hepatitis C está como un indicador a nivel internacional, no solamente medirlos a los que donan sangre, sino a aquellos que nosotros rechazamos por práctica de riesgo. Tenemos que hacerle ahorita, existe un programa a nivel nacional que nos acaban de indicar que va a comenzar en este mes de mayo, donde todo donante que sea rechazado porque el médico valorador considera que tuvo una práctica de riesgo, se le tiene que tamizar hepatitis C, ¿sí? Independientemente de que no done sangre. Es un programa para erradicar a la hepatitis C a nivel mundial. Tercer factor que conlleva un riesgo residual de transmitir enfermedades por transfusión sanguínea son las mutaciones, ¿sí? De la gente. Pueden mutar, como en el caso, por ejemplo, el COVID-19, cuántas mutaciones no ha tenido, o otras cepas que no se puedan detectar en las metodologías que hoy en día existen en los bancos de sangre. Y un cuarto punto que es algo muy importante en la parte analítica y que conlleva más que nada la parte operativa, o sea, con el personal químico que labora ahí, son los errores, ¿sí? Los errores humanos o los errores que pueden ocurrir de manera técnica en el laboratorio. Estos 4 factores son los que conllevan a generar un riesgo residual, a una probabilidad de que una unidad de sangre, a pesar de que cubrimos todos los requisitos para evitar un riesgo, pues pueda transmitir una enfermedad. Entonces, ese riesgo residual que lo tenemos que ver y evitar a través de los mecanismos más importantes que existan, como son la tecnología adecuada, una buena evaluación de los donantes de sangre, una buena promoción de donadores voluntarios altruistas, aumentar la captación de donadores altruistas, más no habituales. Entonces, existe ese riesgo residual de transmisión de enfermedades por vía transfusional. Se puede estimar, pues, revisando los registros de las donaciones de sangre, los procedimientos de tamizaje realizados, así como la prevalencia de marcadores en poblaciones estudiadas. Ojo, cuando hablo prevalencia, nos decimos o nos referimos más que nada a todos aquellos donadores que fueron confirmados, porque todos aquellos que llegan a los bancos de sangre son pruebas de tamizajes que se les realizan. Aunque es una tecnología alta en cuanto a especificidad y sensibilidad, todos los que salen reactivos lo tenemos que mandar a confirmar. Entonces, esas confirmaciones son las que nos van a dar la verdadera prevalencia de esos marcadores en poblaciones específicas. Dado a eso, nos dimos a la tarea de hacer un trabajo de investigación en el 2015, un trabajo de investigación sobre el riesgo residual de transmisión del Trypanosoma cruzi por donadores de sangre en el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, su servidor y en este caso otro colega, y posteriormente lo publicamos en nuestra revista mexicana de medicina transfusional, porque sí es algo que nos está dando una pauta importante para poder darle atención inmediata y sobre todo darle seguimiento
a ese riesgo que existe de transfundir una unidad infectada, a pesar de todos los mecanismos que hacemos para evitarla, pues qué mejor que publicarla en una revista que nos sirva aquí en México, ¿no? Entonces la publicamos en esa revista mexicana. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues hicimos lo siguiente: determinamos el riesgo residual de transmisión de la enfermedad de Chagas. Ahí además utilizamos también la oportunidad de evaluar la prueba que se utilizaba en ese momento, ¿sí? Que es un equipo que se llama BioFlash, que trabaja a través de tecnología de quimioluminiscencia para detectar anticuerpos para la enfermedad de Chagas. Y nos propusimos, pues, caracterizar epidemiológicamente los casos de esta enfermedad de Chagas en los donantes de sangre aquí en el estado, estimar el riesgo residual de transmisión de Chagas en nuestro estado de Chiapas y finalmente evaluar la prueba diagnóstica de este equipo, ¿sí? De la quimioluminiscencia a través de esta prueba de Chagas. ¿Cómo lo hicimos? Ahorita vamos a ver la siguiente manera. Nuestro Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, como ya les comentaba, es una entidad, es una dependencia de salud que depende directamente de nuestro Instituto de Salud o la Secretaría de Salud a nivel estatal, la cual depende a nivel nacional, y esta está conformada por varios departamentos, unos departamentos que tienen funciones específicas. Dentro de los departamentos específicos está el Laboratorio de Serología Infecciosa. En el Laboratorio de Serología Infecciosa, donde su servidor se encuentra adscrito, tenemos oportunidad de conocer la incidencia, la prevalencia de al menos 7 marcadores que nosotros manejamos ahí, dentro de ellos la enfermedad de Chagas. Entonces, ¿qué hicimos? De los datos que obtenemos de la enfermedad de Chagas, obtuvimos la incidencia y la prevalencia de los confirmados de Chagas. Les vuelvo a repetir, primero hacemos el tamizaje, todo aquel donante que sale reactivo, su sangre es desechada, se evita para que no se vaya a transfundir, se desecha y su sangre se manda a confirmar a laboratorios de referencia. El laboratorio de referencia para nosotros en nuestro estado es el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Cuando el Laboratorio Estatal de Salud Pública no tiene los insumos o no tiene la metodología adecuada, los envía a nivel nacional, lo que es el INDRE, que es el Instituto Nacional de Referencia y Epidemiología en nuestro país. Con esos datos confirmados, nosotros sabemos la incidencia y la prevalencia. También tenemos datos en nuestro Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea sobre los hospitales, de cuántas unidades de sangre transfunden al día, al mes o al año. Y esos datos son muy importantes para calcular el riesgo residual de transmisión de cualquier marcador. En este caso, hablando de Chagas, utilizamos esa incidencia, utilizamos esa prevalencia y utilizamos el número de transfusiones que se hacían en los hospitales para calcular el riesgo residual. Y el riesgo residual lo calculamos de 3 maneras. Una por incidencia y prevalencia de la enfermedad, otra por la probabilidad de las infecciones, o sea, por transfusión sanguínea, y finalmente una tercera manera de calcular el riesgo residual a través de las unidades que captamos en total durante todo el año y el número de reactivas que obtenemos por marcador, en este caso por la enfermedad de Chagas. Y es aquí donde nos vamos a abocar, lo que es el riesgo residual, porque las otras que manifiesto aquí en la presentación fue para calcular también y evaluar la prueba que nosotros manejábamos en ese momento. Entonces, dado lo siguiente, el riesgo residual lo calculamos principalmente mediante 2 fórmulas. En la literatura existen 2 fórmulas importantes que Cerizola, un investigador de los años 70 y 80, propuso para el riesgo residual de Chagas. La primera fórmula que propuso Cerizola en 1972 fue mediante probabilidades de infección, que es la siguiente. Yo puedo calcular la probabilidad de infección de enfermedad de Chagas, que es igual a 1 menos la probabilidad de no infección. La probabilidad de no de
de que no pueda adquirir la enfermedad el paciente que lo reciba. Y la probabilidad de infección es la probabilidad que tiene el paciente que está recibiendo esa unidad de sangre de adquirir la infección de Chagas, ¿sale? ¿Cómo calculamos la probabilidad de no infección? La probabilidad de no infección se calcula mediante una fórmula matemática que es 1 menos X elevado a una potencia que es N. ¿Qué significa X? Es el porcentaje de casos nuevos confirmados. Y los casos nuevos confirmados, que son los casos de incidencia o incidentes, son los que utilizamos acá. También la N significa el número de transfusiones promedios diarias en fracción. Es decir, se obtuvieron en los hospitales en promedio cuántas unidades se transfundían de manera diaria en los hospitales en nuestro estado. Esos datos los manejamos nosotros porque emitimos esos reportes a nivel nacional de cuántas transfusiones y cuántas donaciones se dan en nuestro estado, y se dan por instituciones tanto de salud pública como privada, ¿sí? La segunda fórmula también que estableció el mismo Cerizola fue 10 años más tarde, en el 82, pero expuso una fórmula en función al número de donaciones, donde el riesgo residual, para calcular el riesgo residual de Chagas, era la incidencia multiplicada por el periodo de ventana, ¿sí? Donde el riesgo residual aquí se da en función por cada 10,000 donaciones de sangre que se obtengan en los bancos de sangre. La incidencia, que es la tasa de incidencia, se da en función a 10,000 donadores y son los casos de incidentes nuevos y se da en porcentaje. El periodo de ventana es el periodo de ventana de la infección de Chagas, que es referida como fracción de año, y la prevalencia en porcentaje. Y se utilizan también otros datos muy importantes, como son el número de donadores positivos nuevos confirmados. También se utiliza el número de donadores positivos viejos confirmados, o sea, los nuevos y los anteriores, y se utiliza el total de donadores efectivos, es decir, el total de donantes que pasaron a donar y que realmente su sangre fue extraída, ¿sí? Y lo podemos calcular el riesgo residual a través del Cerizola, a través de las prevalencias, o podemos utilizar a través de la incidencia, en función al número de donaciones. ¿Y qué obtuvimos o qué se obtiene a través de ello? Pues obtiene lo siguiente. Bueno, este trabajo, para poder ponerlo en marcha, se tuvo que pasar por los comités que en su momento debieron haber sido, ¿no? Por ejemplo, tuvimos nuestro dictamen, fue evaluado el protocolo por el Comité de Ética e Investigación, ¿sí? Fue también autorizado por el director de nuestro Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, una vez que ya había un dictamen positivo por el Comité de Ética e Investigación. También pasó por el Comité de Investigación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y finalmente, como algo muy importante que nosotros tenemos por el manejo de datos confidenciales de los donantes, no solamente para Chagas reactivos, sino para cualquier marcador, nosotros tenemos que tener un acuerdo de confidencialidad y firmar como investigadores, y son documentos que se encuentran registrados y documentados dentro de nuestro sistema de gestión de calidad y se encuentran lógicamente oficializados en nuestra institución. Acá pues tomamos muy en cuenta las recomendaciones para la investigación biomédica, como son las de Helsinki, ¿sí? Y la Ley General de Salud, y cualquier otro riesgo que se generara, que aquí vimos que fuera mínimo. ¿Por qué? Porque únicamente utilizamos datos y utilizamos muestras de los donantes, ¿sí? También tomamos en cuenta la privacidad de la información de los donantes y nos apegamos específicamente a nuestra norma oficial mexicana, que es la 253, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. ¿Qué obtuvimos de todo este trabajo de investigación? Obtuvimos lo siguiente. Hicimos un trabajo del 2012 al 2015, donde analizamos alrededor de 113,587 donadores. De esos 113,587 que donaron en ese periodo de estudio, se encontraron un total de 649 reactivos
a Chagas, correspondientes al 0.57% de la población donante, donde el 90.6%, es decir, 588, fueron del sexo masculino y solamente el 9.4%, o sea, 61 mujeres correspondieron a ese número o a esa N de población. La edad promedio de los donantes que se analizaron en este estudio fue de 31.5 años, más o menos 10.5. Y generalmente fueron donadores de primera vez. Los resultados que obtuvimos fueron bastante curiosos, porque al fin de cuentas la población que dona más aquí en nuestro estado de Chiapas es el de sexo masculino. Venía donando gente más de mayor edad. Sin embargo, en este estudio encontramos que la población que donó con mayor frecuencia en este periodo de estudio fue población joven, que oscila entre los 23 y 32 años. Cerca del 45.5% pues donó en ese lapso de edad, de 23 años hasta los 32. Ese fue el grupo más importante. Los hombres fueron los que más donaron. El tipo de donante que donó fue el de primera vez. Fueron un total de 77% que correspondía a esa población donante. Y encontramos también datos que nos permitieron en el área de hemovigilancia. Déjeme decirle que nuestro Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea tiene un área de hemovigilancia ligada al área de epidemiología de nuestro estado, donde se manda información sobre incidencias y prevalencia de los marcadores que nosotros tamizamos. Y por los años de estudio que analizamos, pues fuimos emitiendo estos resultados, que al final logramos obtener 649 reactivos. De esos 649 reactivos, se confirmaron un total de 321 donantes reactivos confirmados. De los 650, se confirmaron solamente 321, casi el 50% de ellos no fueron confirmados, ¿sí? La prevalencia que se obtuvo en este periodo del estudio o del trabajo fue una prevalencia de 0.28 en nuestro estado, que si vieron en la diapositiva anterior, en un estudio que se hizo en el 2014, ponían al estado de Chiapas con una prevalencia de 1.92. Esa prevalencia, pues, cabe señalar que son prevalencias que se van sumando de aquellos casos que se hacen a población abierta. Esto es prevalencia que se hace a población donante de sangre, pero son poblaciones que se confirman. Los demás son datos que se obtienen, y así hemos observado, datos que se obtienen por metodologías que se utilizan nada más para tamizaje, como un tamizaje, un screening de la población. Entonces, 0.28 representa una prevalencia quizá baja, pero es importante saber que los bancos de sangre son los que sirven como una entidad centinela para la salud pública. ¿Por qué? Porque atendemos población sana. Eso es lo curioso de los bancos de sangre, que llegan población que se considera sana a donar sangre, que no tiene ninguna manifestación clínica, ninguna sintomatología de alguna enfermedad, en este caso de tipo infecciosa. Sin embargo, cuando se tamizan sus muestras, nos encontramos con la sorpresa de que muchos de ellos salen reactivos a muchos marcadores. Y en este caso, Chagas es uno de ellos. En esa población tenemos una prevalencia de 0.28 y una incidencia de 23.24 por cada 10,000 donadores que tenemos en nuestro banco de sangre. También analizamos cómo se encuentran distribuidos los casos de trypanosoma crucis según ciertas variables socioeconómicas en el año de estudio, y encontramos que el 95% que donó fue hombres, el 4.9% fue mujeres. El grupo de edad que tenemos aquí, pues
encontramos que la mayor población con de casos de reactivos a Chagas es población joven, o sea, de 23 a 27 años, que se encuentra con 30.2% de casos de reactividad a enfermedad de Chagas. Y el producto sanguíneo que más obtenemos nosotros y la mayoría de todos los bancos son sangre total, aproximadamente el 98.5%, y el 1.5% son de aféresis, ya sea aféresis plaquetaria o aféresis eritrocitaria. Y esa es la población que más resultó afectada con casos de Trypanosoma cruzi. De igual manera, de acuerdo a su escolaridad, encontramos quizás no datos tan muy relevantes, pero la población que más llega a donar sangre, encontramos que tiene un nivel educativo a nivel de secundaria, ¿sí? Una ocupación, pues generalmente son aquellos que se encuentran empleados en algún oficio, y los que llegan más a donar son en el estado civil casados. Son los que más casos presentaron por esta enfermedad de Chagas. De acuerdo al tema de hoy, que es riesgo residual, ¿qué encontramos? ¿Cuáles fueron nuestros resultados sobre el riesgo residual de transmisión? Pues bueno, de acuerdo a la primera formulación de Cerizola en el 72, que es en función a las probabilidades de infección, encontramos que a nivel estatal, en ese periodo de estudio, en los hospitales se transfundían diariamente casi 81 unidades de sangre al día, ¿sí? Quiero que visualicen ese número de transfusiones al día en nuestro estado, por hospital, en un promedio, ¿sí? 81 unidades promedio diarias transfundidas por hospitales, ¿sí? Y que se concentraban generalmente en la capital del estado y en algunos otros puestos de sangrados, como son Comitán, que es uno de los hospitales que más transfunde unidades de sangre. Y que nos arrojó ese análisis, pues nos arrojó lo siguiente, que el 16%, ¿sí? El 16% por unidad transfundida es la probabilidad que tiene de que se transmita la enfermedad de Chagas a una persona. Es decir, el riesgo de transmisión de Chagas en función al número de transfusiones en promedio al día es del 16% aquí en el estado de Chile. Entonces, cualquiera de nosotros que recibamos una unidad de sangre, tenemos una probabilidad del 16% de que nos podamos infectar de Chagas, aún sabiendo de que esa unidad siguió todos los procesos de calidad necesarios y de seguridad necesaria para evitar una infección de la misma. Eso es por unidades transfundidas. Pero ¿qué pasa en función al número de donaciones y en función a lo que son las incidencias o prevalencias? Pues bueno, considerando que el periodo de ventana para Chagas es de 0.3, porque el periodo de ventana aproximadamente de la infección de Chagas son de 98 días, que es el promedio de incubación en aparecer los síntomas y estimular la producción de anticuerpos, son de 98 días, es el promedio. Si lo hacemos en fracción de año, 98 de 365 días que corresponde el año, en fracción de años, el periodo de ventana de Chagas es de 0.3, ¿sí? Teniendo en cuenta ese dato, pues encontramos lo siguiente en función a Cerizola. De acuerdo a los donantes que no fueron de nuevos casos, que son 67 nuevos confirmados, y de acuerdo a los 254 casos de Chagas que fueron viejos confirmados, se obtuvo una tasa de donación efectiva en ese momento de 33.860 donadores efectivos. Si usamos los datos de prevalencia, o sea, casos nuevos más viejos, obtenemos 2.77 de prevalencia
para la enfermedad de Chagas. Y para la incidencia, que son puros casos nuevos, encontramos de 19.8 por cada 10,000 donadores efectivos. Esa es la incidencia de donadores en función a la donación. Ahora, ¿qué riesgo? Tomando en cuenta la fórmula de Cerizola en función al riesgo residual, que es en función ya sea la prevalencia o ya sea la incidencia por el periodo de ventana del parásito, que es el Trypanosoma crucis, encontramos lo siguiente. Si usamos las prevalencias, el riesgo residual, que es de 2.79 por 0.3, encontramos que por cada 100 donaciones existe una probabilidad de 0.84 de riesgo de que la persona se puede infectar por una unidad, por cada 100 donaciones que existan en un banco de sangre. Traducido, por cada 100 donadores de sangre que llegan a un banco y se le extraiga sangre, existe una probabilidad de 0.84 de que haya una unidad infectada por Chagas, ¿sí? En función a prevalencias. Ahora, en función a incidencias, 19.8 por el periodo de ventana en fracción de la enfermedad de Chagas, que es de 0.3, encontramos que existe una probabilidad o un riesgo residual, más bien dicho, de 5.94 por cada 10,000 donaciones. ¿Qué significa esto? Nuevamente, por cada 10,000 donaciones que llegan a nuestro centro estatal, a nuestro banco de sangre, existe 5.94 unidades que se donaron que puedan estar con la probabilidad de que estén infectadas por Chagas, en función al periodo de ventana y en función a si es prevalencia o incidencia. Son datos que nos alarman mucho, porque entonces, independientemente de toda la seguridad que nosotros pongamos, existe esa probabilidad, existe ese riesgo de transfusión, ¿sí? Y entonces, finalmente, considerando una opción también que existe y que el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que es nuestra entidad nacional, utiliza más a menudo para medir el riesgo residual, que es las unidades efectivas que se captan en el año y el número de casos nuevos de donadores positivos confirmados por Chagas. Si nosotros consideramos estos dos factores, unidades efectivas captadas en el año y los casos nuevos confirmados de cualquier parásito, en este caso de Chagas, encontramos lo siguiente. En el periodo de estudio, donde analizamos más de 113,000 unidades de sangre, obtuvimos un promedio de transfusiones diarias de 273 unidades diarias que se transfundieron en todo ese periodo de estudio. Se encontraron un total de 649 casos, se confirmaron 321, ¿sí? Y entonces el porcentaje de confirmados que obtuvimos fue de 0.28, que prácticamente es la prevalencia. Encontramos que el riesgo residual, de acuerdo al número de donaciones y de acuerdo al número de casos que se confirmaron en ese año, fue de una unidad por cada 350 donaciones. Es decir, en un periodo de 4 años, del 2012 al 2015, al analizar 113,587 unidades de sangre, se encontró un riesgo residual de una unidad por cada 354 donaciones. Eso es en función a lo que normalmente nuestra entidad nacional calcula el riesgo residual. Nosotros nos dimos a la tarea de buscar también otros medios para calcular ese riesgo residual y lo hicimos mediante la formulación de Cerizola del 72 y del 1982, y encontramos lo siguiente, ¿no? Que existe, pues, en todo ese periodo
60% de probabilidad por todas esas unidades que se obtuvieron y por estas grandes cantidades de transfusiones que se realizan diariamente, de que podamos recibir una unidad infectada por Chagas. Y si lo hacemos por incidencia o prevalencia, pues encontramos que existió una probabilidad de 6.97% en función al número de donaciones y de transfusiones de sangre. Y esos pues, son datos pues, que nos sirven también para compararnos con otros países o con otros estados. Y pues aquí lo podemos ver. Esto fue una publicación en la revista de la OPS, que fue en el 2010, si no mal recuerdo, olvidé poner aquí la fecha. Si nos damos cuenta, Bolivia pues tiene una unidad por cada 40, si tiene el riesgo, por ejemplo, para Trypanosoma cruzi, tiene un riesgo residual de una unidad por cada 45, Chile una unidad por cada 123 donaciones, y así sucesivamente. Chiapas arrojó que un 60% de riesgo residual de transmisión existe por transfusión sanguínea diaria en un periodo de 4 años. Existe también el 6.97% de riesgo residual por cada 10.000 donaciones, que fue en función a la incidencia, y en función al número de donaciones y al número de infecciones confirmadas, se obtuvo que existe un riesgo residual de una unidad por cada 354 donaciones efectivas en nuestra unidad de trabajo, que es el banco de sangre. Este trabajo lo hizo en su momento cuando lo tenía la Dirección General de los Centros, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, la doctora Julieta Rojo Medina. En el 2014 encontró estos datos, que el riesgo de adquirir la infección por Chagas, aquí tenemos lo siguiente, es en este caso, para recibir una unidad infectada, tiene aproximadamente de 140 unidades infectadas por cada millón. En su análisis, porque ella hace un análisis a nivel nacional, ella encontró que 140 unidades tienen la probabilidad de infectar por cada millón de donaciones que se obtengan en el país. ¿Sí? Esa es la probabilidad de que existe, de que se pueda recibir una unidad infectada por Chagas. Y la otra que también ella analizó fue la probabilidad del riesgo de adquirir la infección por cada millón de unidades de sangre. En México encontró de cerca de 39 unidades por cada millón de unidades de sangre. Entonces, son datos probablemente que digan muy baja para poder adquirir la enfermedad de Chagas. Sin embargo, existe ese riesgo latente, y es el riesgo que nosotros le llamamos riesgo residual, y es importante analizarla. Analizarla con Chagas ya la hicimos. Ahora queda la tarea de hacerla directamente en nuestro estado, que en eso estamos trabajando hoy en día, para VIH. Ahora, ¿qué pasaría con VIH? ¿Qué pasaría con las hepatitis? ¿O qué pasaría con sífilis, que es uno de los marcadores infecciosos con mayor prevalencia en nuestro estado de Chiapas? Sífilis. Eso es un objeto de estudio para futuras investigaciones. Y para terminar y concluir mi presentación, pues les comento que en medicina transfusional, Chagas es un problema grave de salud pública. Ya vimos su prevalencia, ya vimos también porque el estado de Chiapas se encuentra una alta tasa de analfabetismo, una alta tasa de pobreza y pobreza extrema. Existe una suma importancia en el seguimiento epidemiológico de los donantes positivos confirmados y de los números de transfusiones, y sobre todo el estudio familiar. Aquí es algo muy importante que se debería de trabajar. Detecté al donador con Chagas, ok, pues bueno, hay que hacerle un estudio familiar, hay que ver si no es la esposa o los hijos también están infectados por Chagas. También, finalizando con esto, decir que el 44.2%, es decir, 122 casos
de Chagas que se encontraron, pues pertenecieron a una edad joven, entre los 23 y 32 años de edad. El 41.8%, es decir, 129 casos, pues se encontraban en el estado civil de casados, tienen hijos. La edad promedio de las personas infectadas fue de 31.5, más o menos 10.5 años. La población que más dona en nuestro estado son donadores de primera vez y no vuelve a regresar, ¿sí? Hasta que se lo pida nuevamente a algún otro familiar. No hay donación voluntaria, digamos, de manera recurrente, ¿sí? La donación voluntaria en nuestro estado oscila entre el 5 y el 6% también. Existe una prevalencia para en ese tiempo de estudio de 0.28% de Chagas en donantes de sangre y una incidencia del 23.2% por cada, 22.3 por cada 10,000 donadores que nosotros recibimos en nuestra unidad de trabajo. Y finalmente, de indicar que la probabilidad de infección en nuestro estado de Chiapas es del 16% por cada transfusión que nosotros recibamos, ¿sí? Si nosotros como personas recibimos una transfusión, tenemos el 16% de que esté infectada por Chagas, a pesar de todos los procesos que se hayan llevado a cabo para evitar una infección. Esto equivale a una unidad por cada 354 transfusiones sanguíneas y el riesgo residual es de 0.84 por cada 100 donaciones, o también podemos hablar en función a incidencias de 5.94 por cada 10,000 donaciones. Entonces, estos datos nos dieron la pauta para que hoy en día el programa de hemovigilancia de nuestro centro estatal, pues ponga en marcha un programa en el cual hacen lo siguiente: llaman al donador reactivo a Chagas, lo contactan vía telefónica, aquel donador que llega, lo llevan, aparte de que lo sensibilizan a través de un programa psicológico que existe en nuestro centro estatal para que asimilen la reactividad de la enfermedad, se le explica qué es la enfermedad, se le explica en qué etapa se encuentra y se lleva a las unidades administrativas de salud, como son los CAPACITs, para que le den un seguimiento y obtengan el tratamiento para esta enfermedad. Y ahorita pues estamos en un proyecto en no solamente ese donador, sino tamizar a sus familiares, específicamente a los niños, a sus hijos, para que puedan tener la oportunidad de ser identificados de manera oportuna y darles un tratamiento de manera oportuna y puedan evitar llegar con enfermedades cardíacas o puedan morir por una enfermedad cardíaca con los años subsecuentes. Entonces, esos son los beneficios que obtuvo este trabajo, esos son los mecanismos que hoy en día se están poniendo en marcha. Hoy recibimos la indicación que la hepatitis C también se tiene que realizar, no solamente en los donantes, sino en aquellos que nosotros rechazamos por prácticas de riesgo y que no pueden donar, captarlos también a ellos y hacerles un tamizaje de hepatitis C para poder identificarlos y darles el tratamiento que es gratuito a través de un programa nacional que existe entre un conjunto de lo que es el CEN-SIDA y lo que es el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y la Secretaría de Salud, en un programa que existe para erradicar la hepatitis C en México, ¿no? Es una ventana de oportunidad, entonces se va a poner en marcha, y para Chagas, pues ya tenemos bastantes avances. Ahorita lo que queremos es implementarlo con los familiares de aquellos donantes reactivos que encontremos en nuestra unidad de trabajo, ¿sale? Entonces no me queda más que agradecer y darle, pues, lógicamente a cada uno de ustedes y a todos los que nos estén viendo por cualquier mecanismo, ya sea vía Facebook o a través de la plataforma de Zoom que estamos ahorita, invitarlos a donar. Recordemos que donar sangre es importante. Cada año se celebra el Día Mundial del Donante, que es en el mes de junio, pero no esperar el mes de junio para ir a donar de manera voluntaria. Hay que ir a donar siempre, cada vez que así lo necesitemos. Por ejemplo, los hombres podemos donar
hasta 4 veces al año sin ninguna complicación en nuestra salud. De manera altruista podemos hacerlo, que es lo que queremos hoy en día. Las mujeres pueden donar hasta 3 veces sangre durante el año, y si son plaquetas, las plaquetas podemos donar varias veces durante el año. ¿Sale? Entonces, muchísimas gracias a todos y espero que esta presentación y esta información que yo les haya llegado a cada uno de sus rincones, pues les sirva, y me quedo a sus órdenes a través de mi correo y mi celular, y muchísimas gracias por su atención. Si hay algún comentario, alguna pregunta, estoy para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Martín Velázquez Gómez. Muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Le voy a pedir al auditorio, primeramente, a aquellos que quieran hacer alguna pregunta, levantar la mano y decir el nombre y a la institución a la que pertenecen. Posteriormente pasaré a las preguntas que han hecho en el chat, tanto de la plataforma de Zoom como la plataforma de Face. Si alguien, por favor, del auditorio puede levantar la mano para hacer alguna pregunta al doctor, adelante. Bien. Voy a traspasarle una pregunta, doctor Martín, del doctor René Crocker. Él pregunta, ¿en cuánto tiempo aparece positiva la prueba de Chagas en sangre? Y la otra, ¿cuál es el porcentaje de error de la prueba? Sí, muchas gracias por la pregunta. Son 98 días, que es el periodo de ventana que tiene el Trypanosoma cruzi, es el tiempo que tarda para que una vez que se infecta a la persona, podamos nosotros detectarlo ya en el laboratorio. Tiene que pasar aproximadamente 98 días, o sea, son alrededor de casi 3 meses, más de 3 meses, para poder detectar los anticuerpos circulantes por metodología en serología. Ahora, ¿cuál es la otra pregunta que dijo, perdón, el error? ¿Cuál es el porcentaje de error de la prueba? De la prueba. Si bien no lo presenté acá, la evaluación que se hizo en esta prueba que nosotros analizamos, la evaluación fue que se obtuvo el 70% de sensibilidad. Cuando el fabricante en su inserto establece que es del 99.5%. Pero recordemos que los fabricantes pues tienen sus condiciones adecuadas para elaborar y fabricar ese reactivo y ponerlo en marcha y calcular su sensibilidad analítica. Ellos establecen lógicamente en función a temperatura, en función a humedad, en función a todos los factores que puedan incluir en los laboratorios donde se hacen las pruebas para obtener su sensibilidad y especificidad. Nosotros en nuestra entidad de trabajo, cuando hicimos este estudio, en nuestras condiciones que tenemos de instalación, tanto eléctrica, climatológica, de humedad, etcétera, obtuvimos un 71.7% de sensibilidad. ¿Qué significa esto? Pues que tiene esa porcentaje o esa capacidad de detectar a los positivos. Sin embargo, el resto, que es cerca del 28%, es el margen de error que podemos llegar a tener en nuestro establecimiento. Sin embargo, hoy en día se hace una doble prueba. Inclusive si hace doble prueba, una vez que detectamos un caso reactivo, los pasamos esa muestra a otra tecnología que es la prueba tanto de quimioluminescencia y ELISA, y si concuerdan las dos, se encuentra que sea reactiva la
la unidad en ese momento. Si hay una discrepancia entre ellos, se manda a una tercera corrida, a una tercera prueba, que es a través de una FTA, que es una inmunofluorescencia indirecta, para poder determinar la reactividad de esa muestra y ser confirmada. Entonces, de acuerdo a la prueba que yo manejé en este trabajo de estudio, se encontró un margen de error de aproximadamente 28%. Bien. Hidro hace una pregunta, antes hace un comentario. Excelente conferencia, gracias doctor. El riesgo de Chagas en transfusiones es realmente alto. Se pregunta, ¿por qué tan silente el programa estatal de Chagas para una infección que tiene cura? Recordemos que generalmente este tipo de identificación de la enfermedad de Chagas, la identificación se realiza normalmente en los bancos, y en los bancos de sangre llegan personas sin sintomatología y llegan en la etapa indeterminada. En la etapa indeterminada el tratamiento ya no es eficaz, menos en la etapa crónica. ¿Cómo poder ser eficaz y darle seguimiento al tratamiento de estas personas? Pues bueno, se le da un acompañamiento, tanto psicológico como médico, pero generalmente de aquellos que se llegan a hacer investigaciones y tamizajes en campo, o sea, en lugares donde reside la persona y los identifican, pues si se encuentran nuevamente en la fase indeterminada, si hace identificación de anticuerpos, entonces el tratamiento pues sigue siendo pues no óptima, no le favorece mucho, porque el tratamiento es para la fase aguda. Entonces aquí lo que concierne, como decía yo al principio, es en la educación a la población. Existen muchos colegas que se dedican a trabajar en campo directamente con los vectores de la enfermedad. Entonces le empiezan a enseñar a la población sobre la educación y conocer al vector y conocer e identificar los signos, los síntomas de la enfermedad cuando se encuentra en una población, en población abierta. Y aquellos que detectan en la fase aguda son los candidatos principalmente para darle el tratamiento donde sí es eficaz. Bien, Alice nos hace un comentario. Felicidades por el tema, muy interesante. Lourdes Alicia Lozano Mercado, afectuoso saludo. María Ramos también dice interesante información que está compartiendo el ponente. Asimismo, la doctora Valeria Díaz Rizo dice muy interesante el tema, felicitaciones por su trabajo y la ponencia, doctor. Bueno, y piden contactos de usted, ya fue proporcionado por nuestra compañera Sara Alfaro, su correo y tanto su celular. Asimismo, les comentamos que la grabación de esta ponencia estará disponible en la página del Face y en el canal de YouTube del Seminario Internacional de Salud Pública. Yo hago la invitación nuevamente, si hay alguna pregunta, utilizando el micrófono, por favor pueden levantar la mano. La doctora Yolanda Martínez. Tiene la palabra, doctora Yolanda. Sí, gracias, doctor. Quiero felicitar al doctor Martín Velázquez. Bueno, fue muy didáctica, una información muy importante, muy interesante, además muy actualizada y que proviene de un espacio geográfico y epidemiológico particular. Pero la razón por la que, además de esto, lo quiero felicitar es por su generosidad al haber publicado el trabajo en revistas a las que tienen acceso los mexicanos, los médicos, químicos y quienes están, los trabajadores de la salud, que si lo hubiese publicado en inglés, seguramente el acceso habría sido
difícil para quienes se encuentran en los sitios de trabajo y es a quien va dirigida la información de alerta, porque en realidad son puntos estratégicos los puestos de transfusión y de este campo de la actividad en salud. Sabemos que los puntajes que se obtienen cuando se publica en revistas extranjeras son más altos los puntajes que cuando se publican en revistas mexicanas. Y él decidió hacerlo así para tener una mayor difusión, estoy segura. Por eso quiero felicitarlo por la generosidad, porque perdió la oportunidad de obtener puntajes extras, pero garantizó que pudiera leerlo la población mexicana, digo, los trabajadores de la salud, quienes difícilmente acceden a las revistas internacionales. Felicidades, doctor. No, gracias a usted, doctora, por su comentario. Y sí, tiene razón. Tuvimos la oportunidad de publicarlo en una revista que se llama Transfusion, una revista de alto impacto. Pero yo dije, yo quiero que lo lean, yo quiero que vean la importancia que tiene esta enfermedad, que quiero que llegue a cualquier parte de la República Mexicana. Lo publicamos ahí. Perfecto, pero sé que más tarde, más adelante tendremos la oportunidad. Estamos trabajando en riesgo residual también ahorita para VIH, estamos trabajando ahorita para hepatitis C y vamos a hacer un trabajo también ahorita sobre la enfermedad de drepanocytosis en donantes de sangre. Tenemos unos tesistas que quieren que ya están trabajando en ello y esperamos pronto poder seguir aportando más temas referente a medicina transfusional y otras enfermedades relacionadas con ello. Gracias, doctor. Bien, sigue la invitación para algún colega que quiera hacerle pregunta, por levantar la mano, por favor. Si me permite, doctor, creo que en el Face hay una persona que se llama Jorge Tomsa, me hace una pregunta. Sí. Creo que es de COSUR. A ver, léala, por favor. Sí, aquí él me pregunta cuáles son las causas de que una donación, o considera las causas de una donación altruista tan baja en nuestro país y cómo incrementarla. Pues bueno, es falta de educación para que nada, más falta de promoción a la donación voluntaria. Muchos de las personas que acuden a donar sangre en nuestro país de manera voluntaria, pues lo hacen únicamente por sensibilidad propia. Entonces, falta mucha educación, falta mucha cultura en este ámbito de la donación voluntaria, pero también falta difundir los beneficios que tiene la donación de sangre. Aprovecho este espacio para decirle que, por ejemplo, ¿qué ventaja tienen las mujeres con respecto a los hombres, por ejemplo, en su menstruación? Cada menstruación la mujer pues se desintoxica al eliminar durante su periodo menstrual sangre, se desintoxica, libera radicales libres, no solamente a través de la sudoración, no solamente a través de las lágrimas, no solamente de la menstruación. El hombre únicamente puede liberarlas a través de la sudoración u otro medio. No tenemos menstruación, pero por ejemplo, si nosotros donamos sangre, es una forma de desintoxicar al cuerpo e inducir a nuestro material hematopoyético, que es nuestra médula ósea, a una regeneración de células nuevas y que nuestro organismo tenga una regeneración de células que permita una mayor supervivencia o mayor sobrevivencia de nuestros tejidos y sobre todo la eliminación de radicales libres que permita lógicamente mantener a nuestros tejidos libres de esos radicales. Entonces, eso es lo que ocasiona que nuestro país tenga eso, ¿no? Existe mucha donación de familiar. Generalmente todos estamos acostumbrados a que vamos a donar cuando nos lo piden, cuando un familiar ya lo necesita.
pero si empezamos a promover la donación voluntaria para que no sea solamente cuando se necesite, sino en todo momento y no haya carencias y haya disponibilidad para todos, pues sería una gran opción. Se ha trabajado, por ejemplo, en nuestra institución se ha trabajado arduamente en la donación voluntaria de sangre. Vuelvo a repetir, a nivel nacional hemos obtenido, si no mal recuerdo, 2 o 3 ocasiones a nivel nacional el primer lugar de donación voluntaria, pero no alcanzamos la meta de al menos el 50% de donación voluntaria. Seguiremos trabajando y esperemos que en los próximos años podamos incrementar ese porcentaje y que vayamos asegurando más nuestros productos sanguíneos que obtengamos a través de ese medio que es la donación voluntaria altruista. Bien, quisiera yo hacerle una pregunta, doctor, muy personal. Nuestro estado tiene frontera con Guatemala. Tenemos muchas condiciones muy parecidas a la población de Guatemala, a la región. El estado de Chiapas está incluido con otros estados en una región, se llama región sur-sureste, que incluye el estado de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Yucatán presenta la alta prevalencia precisamente en enfermedad de Chagas. Usted lo presentó en una de las diapositivas. En relación al estudio que usted hizo, ¿cómo estamos o se han hecho otros estudios en esos estados en el banco de sangre? Sí, de hecho se hizo en los años 2000, si no mal recuerdo, en Yucatán se hizo un estudio específicamente sobre el riesgo residual, ¿sí? Y obtenían ellos un porcentaje de entre el 20 y 40% de riesgo residual de transmisión de Chagas, ¿sí? Hoy en día no existe un estudio actual. El más actual, creo, es el de su servidor, que lo hizo ahora aquí en el estado de Chiapas, pero es el 16.1%. Entonces, estamos hablando muy parecido a Yucatán desde hace años. Entonces, hoy en día yo creo que Yucatán u otros estados que conforman esa frontera, como usted lo dice, con Guatemala, pueden estar oscilando en ese porcentaje de igual manera, ¿no? Entre el 16, el 20 o el 30% si los centros estatales se dieran a la tarea de evaluar o medir ese riesgo residual. De todos modos, yo me pongo a disposición. De hecho, hemos trabajado ahorita que nos dieron la oportunidad de obtener el área de investigación de nuestra unidad de trabajo, con nuestra directora, de hacer esa propuesta de trabajar con todos los centros estatales, y vamos a ver con estos centros estatales de esta región sur-sureste, de ver y medir el riesgo residual de los 7 parámetros, los 6 parámetros que nosotros manejamos en los bancos. Empezar a medirlos y empezar a tener una actualización de esos riesgos residuales de cada uno de ellos, y vamos a ver más o menos cómo nos comportamos, ¿no? Esperemos, va a ser una invitación que vamos a hacerle a esas unidades y compañeros de trabajo para que se sumen a esta evaluación de riesgo residual, y yo creo que vamos a obtener buenos datos, vamos a tener una buena información que a nuestras jurisdicciones sanitarias o a nuestra Secretaría de Salud les va a servir muchísimo saber cómo se encuentra el comportamiento de ese riesgo en cuanto a todas las unidades que captamos en cada uno de estos estados. Una pregunta más en el Face de Hernández Lucy. Dice, al llegar a donar sangre, ¿se me notifica de manera inmediata si soy portador de alguna enfermedad infecciosa o se me busca de manera externa? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, aquí en el caso de nuestro centro estatal, el procedimiento es, tú llegas y eres apta clínicamente y de laboratorio, pues se te hacen pruebas de laboratorio para ver si no estás baja de hemoglobina, si no tienes leucocitosis, no tienes plaquetopenia, y se te hace una valoración médica si eres apta y pasas a donar. El proceso es, si no te llaman en el transcurso de 15 a 20 días, o sea, no te contactan para que regreses al banco de sangre a una segunda toma de muestra, es porque tú eres
estás libre de cualquiera de las 7 infecciones que nosotros tamizamos. Pero si es alguna persona que se contacta en ese lapso de 15 a 20 días o hasta 30 días, cuando venga la confirmación, entonces se le llama, se le contacta, y si se acerca con nosotros, entonces se le da un acercamiento vía psicológica, en primera instancia, se le explica con el médico lo que es la enfermedad, a qué salió reactiva, una vez que ya fue confirmada, vuelvo a repetir, y se le invita, inclusive existe un personal de nosotros que lo lleva directamente al Capacits aquí en el estado, que de hecho nosotros lo tenemos cerca de nuestra unidad de trabajo, lo tenemos como a 5 o 6 minutos, yo creo, caminando, los llevamos directamente a esas unidades médicas para que ya ellos se encarguen de darle el seguimiento. Ese es el procedimiento. Bien, gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más de los compañeros? Bien, le comento a todo el auditorio que la grabación de las ponencias estará próximamente disponible en la página del Facebook y en el canal de YouTube del Seminario Internacional de Salud Pública. No habiendo otra pregunta que hacer, quiero agradecerte, doctor, y le pido al doctor Ezequiel si puede poner la constancia. Comento, la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el Departamento de Salud Pública, el Instituto Regional de Investigación en Salud Pública y este Seminario Internacional de Salud Pública otorga la presente constancia al doctor Martín Velázquez Gómez por su valiosa participación como ponente con el tema El papel de los bancos de sangre en la salud pública de Chiapas, Chagas y su riesgo residual en transmisión por transfusión sanguínea, en el marco del Seminario Internacional de Salud Pública, organizado por investigadores y cuerpos académicos de las universidades de Brasil, Colombia y México, de 10 a 12 horas, en línea, transmitida a través del Facebook y Zoom. Atentamente, Piensa y Trabaja, 2022, Guadalajara, hogar de la Feria Internacional del Libro y capital mundial del libro. Guadalajara, Jalisco, a 2 de mayo del 2022. Firman esta constancia la doctora Gabriela Macedo Ojeda, el doctor, si lo pueden hacer un poco, el doctor Noé Alfaro, y si lo... No logro ver la otra persona, pero ellos son los que firman esta constancia, doctor, se le va a hacer llegar inmediatamente. Muchas gracias y le dejo la palabra al doctor Jaime Salvador Moisén de la Universidad de Durango. Tiene la palabra, doctor Moisés. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Sí, de hecho, el propósito de tomar la palabra es para invitar a la próxima conferencia que se llevará a cabo el 16 de mayo y la impartirá el doctor Juan Carlos Sinoco, quien es investigador y jefe del Departamento de Infectología de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El título de la conferencia es La pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19, la cual se llevará a cabo el 16 de mayo a las 10 de la mañana. Están cordialmente invitados.